Buenos días con todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy 17 de diciembre. Antes de comenzar, pues en realidad no tenemos hoy muchos anuncios paralelos, adicionales a lo que hemos venido conversando. Ustedes saben que tenemos ya enviado un deber, la fecha oficial de entrega es el 22 de enero, sin embargo yo les he dado una semanita más, bueno, laborable, ¿no? Por si acaso, para que lo puedan hacer bien. Eso quiere decir, muchachos, que de todas maneras es muy probable que la próxima semana, vamos a ver, porque no me toca a mí hacerlo, se les envíe ya el deber de respuesta de frecuencia. ¿Ok? Pero por supuesto eso se tendrá entregado alrededor del 15, 16 de enero, ¿no? Pero tranquilos que es lo que hemos avisado y lo que está en el sitio, ¿verdad? Con respecto a las fechas de entrega del deber. También tenemos luego un material autónomo, pero esto sí ya va a ser motivo de conversación posterior al feriado, ¿no? Por las fiestas de fin de año. No sé si hay alguna pregunta en general, alguna duda en general sobre lo que tenemos que hacer. ¿Alguna duda en general, muchachos? Algo importante, mientras tienen alguna pregunta, hoy día vamos a trabajar con los papeles semilogarítmicos. Si ustedes vieron en el sitio web, yo les dejé las copias de los papeles semilogarítmicos de 3, 4 y 5 décadas. Hoy vamos a trabajar con el semilogarítmico de 3 décadas. Sería súper bueno para su mejor entendimiento de la clase de hoy que a la par que están viendo esta clase estén ustedes con un papel semilogarítmico trabajando en su escritorio y me vayan siguiendo, ¿verdad? ¿Con cuál? El de 3 décadas, ese es el que vamos a usar hoy, ¿no? Lo usaré después de unos 15, 20 minutos, ¿verdad? Primero tengo que ver algunas cosas teóricas, así que si no lo hicieron como se los pedí la clase pasada, sería bueno, y si tienen una impresora cerca, sería bueno que impriman una copia de eso de allí, ¿verdad? Eso está en el sitio web, en la sección de programa analítico, ahí les publiqué todos los formatos. ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra clase. Ok. Bien, entonces la clase pasada presentamos el concepto de respuesta de frecuencia y dijimos que hay dos formas de representar la respuesta de frecuencia de un sistema. Usamos mucho el sistema como un enfoque alternativo, ¿verdad? Queremos saber si nosotros pudiésemos descomponer a un sistema, en este caso, realmente puede ser a una señal, pero si pudiésemos descomponer a un sistema por sus componentes a diferentes frecuencias, y lo más sencillo de pensarlo es con el sonido, ¿verdad? El audio. Ustedes saben que una señal de audio puede descomponerse por su contribución a diferentes frecuencias. Bueno, piensen a las plantas, a los procesos que modelamos al inicio del curso de esta forma, con este otro enfoque alternativo. Lo que queremos es descomponer su efecto a un rango, a una gama de frecuencias, ¿ok? Y por el hecho de ser una variable compleja, ya que el corazón de este trabajo es decir que S es igual a J omega, en realidad, usando el tema de coordenadas polares, vamos a tener dos variables que graficar, la magnitud y la fase de una planta o de un sistema, ¿ok? En la clase pasada vimos el efecto general de un cero, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer es ver el efecto normalizado de ese cero, ¿verdad? Entonces, perdón. El cero regular que vimos la clase pasada tiene la forma S más A, ¿verdad? Y el cero normalizado, que es como lo vamos a ver, lo que vamos a hacer es sacar un factor común, ¿verdad? Usted puede decir que esto es igual a sobre S sobre A más 1, ¿verdad? Sí, muchachos, está claro que las dos expresiones son las mismas. Lo único que hice fue sacar factor común la A, ¿verdad? De tal manera de que si nosotros decimos que el cero normalizado es de la forma ya no S más A,
sino de la forma S sobre A más 1, sus curvas de magnitud y fase van a tener una respuesta bastante interesante, muchachos. Yo diría supremamente interesante. Me cambió mis colores base. Ahí sí, así es como me gusta a mí. Entonces, les decía, esta línea va a tener una respuesta bastante interesante, ¿verdad? Por ejemplo, si yo grafico la magnitud, muchachos, en decibeles, y esto ya lo hablamos la clase pasada, si esto es logaritmo de omega, y esta es la magnitud en decibeles, dijimos la clase pasada que nuestro sistema va a tener un comportamiento aproximadamente así. ¿Ok? Dijimos nosotros, y este es el cambio, ¿verdad? Que ahora, para frecuencias bajas, muchachos, la magnitud va a ser de 0 decibeles, y para frecuencias altas, él va a tener una pendiente de más 20 decibeles. La frecuencia en la que ocurre este cambio de asíntota va a ser omega igual a A, y recibirá el nombre de la frecuencia de corte, cutoff frequency en inglés, frecuencia de corte. Muchachos, la respuesta real del sistema no es así. La respuesta real del sistema está mejor en la diapositiva, pero haciendo así un dibujo a mano alzada, muchachos, la respuesta real del sistema que ustedes están viendo es así. Uy, estoy tembleque hoy día. Esta es la respuesta real. Lo que nos da el diagrama de Bode, perdón, es una respuesta. ¿Qué dijimos en la clase pasada? Asintótica. Asintótica, muy bien. Es decir, hablando en el lenguaje cristiano, vamos a aproximar por líneas rectas lo que realmente es una curva. ¿Cuál es la información que necesitamos? Que el polo cero, en este caso un polo, esté escrito en la forma normalizada a la que estamos refiriendo, S sobre A más 1, que antes de la frecuencia de corte omega igual a A, el valor de la magnitud de 0, después de la frecuencia de corte, la magnitud crece con una pendiente de más 20, perdón, aquí no está completo, más 20 decibeles por década. ¿Sí? Ustedes ya trabajaron antes con papel semilogaritmo, muchachos, en física tal vez. En los cursos de física trabajaron con papel semilog. ¿O nunca han trabajado con papel En semilog? física 1. En física 1. Entonces saben lo que quiero decir cuando digo una década, ¿verdad? En papel semilogarítmico o en papel logarítmico también, una década es una expresión múltiplo de 10. O sea, de 1 a 10 hay una década. De 10 a 100 hay otra. Ya lo vamos a ver en más detalle. Otro dato importante, muchachos, es que alguien podría decir, bueno, se parece mucho al inicio y al final, pero justo cerca de la frecuencia de corte, la real no se parece a la asintótica. Efectivamente, muchachos, justo a la frecuencia de corte, la respuesta real, en lugar de ser 0, tiene un valor de 3 decibeles. A la frecuencia de corte, la respuesta real tiene un valor de 3 decibeles. Y justo ese, digamos que es el pequeño factor de error que permite o que nos resuelve el punto asintótico, que es lo que también lo está diciendo, muchachos, la diapositiva, ¿verdad? Nos está mencionando de que a la frecuencia de corte hay una respuesta de 3 decibeles y este sí ya es un gráfico exacto de lo que está pasando. Algo parecido ocurre en fase, muchachos. Para la fase, si yo grafico la fase ahora, logaritmo de omega, pero ahora la fase en grados, muchachos. Puedo hacerlo en radianes, pero lo hago en grados por facilidad. Yo puedo decir que la respuesta asintótica tiene un componente como este, ¿verdad? Donde él tiene 0 grados para frecuencias bajas, tiene más 90 grados para frecuencias altas, y entre las dos sube con una pendiente positiva de más 45 grados por cada década. Más 45 grados por cada década. Los puntos notables a tocar aquí, ¿verdad? Son en esta aproximación asintótica, que aquí está, en el centro está omega A.
Pero en los extremos tenemos una década por debajo de A, o sea, A sobre 10, y en el otro extremo tenemos una década por encima de A, o sea, 10 veces A. Sí, muchachos, esa también es la respuesta asintótica, pero de fase. Acá en la diapositiva, si ustedes quieren, es media especial, ¿verdad? Es así más o menos. Esa azul es la real, tal vez en la diapositiva se ve más clara la diferencia entre la asintótica y la real. ¿Sí la ven, por favor, muchachos? Entonces, muchachos, el juego de Bode es que, gracias a lo que vimos en la clase pasada, de que el sistema, y esto lo podemos tener aquí también en la diapositiva, al aplicar las escalas logarítmicas, esto es lo que vimos la clase pasada, lo que eran productos y divisiones en magnitud se convierten en ¿qué dijimos la clase pasada, muchachos? En sumas y restas. Y para fase no hay problema, porque ustedes saben que la fase total de un sistema factorizado es fase de los factores del numerador menos fase de los del denominador, o sea, también es sumas y restas. El truco, si se quiere, si lo quieren llamar así, de Bode, es que yo voy a ver el factor individual de cada contribución, de cada factor, y luego lo voy a sumar gráficamente. Esta palabra es la palabra clave de esta sección, muchachos. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la asunción aquí? Les voy a repetir, no está escrito aquí públicamente, pero se van a dar cuenta en un ratito en el procedimiento. Encontrar la contribución, la contribución individual en magnitud y fase de cada factor y luego sumarlas algebraicamente. Encontrar la contribución individual en magnitud y fase de cada factor y luego sumarlas individualmente. Esa frasecita que acabo de decir es a la que nos vamos a dedicar hoy día. Pero antes de hacerlo, necesito hacer un gráfico de los primeros factores, o sea, de los factores más conocidos. Comenzando por el que les acabé de mostrar. Y aquí sí voy a hacer un poquito más mano alzada porque necesito configurarlo mejor, ¿verdad? Para que ustedes lo vean mejor. Entonces, vamos a hacer este diagramita, que por cierto les recomiendo, esta hoja se las voy a dejar solita porque les recomiendo que la impriman, porque es la polla, como se dice vulgarmente, para hacer todo lo que sean diagramas de Bode, ¿verdad? Entonces, mejor lo vamos a poner para que entre todo en una hojita. Lo voy a escribir de esta manera. Entonces, aquí voy a definir el factor. ¿Qué factor voy a hablar? Y aquí voy a colocar su contribución en magnitud y su contribución en fase. Del primer ejemplo, el primer factor que vimos es un factor en el numerador de la forma SA más 1. Recuerden, tiene que estar factorizado de la manera especial para que esté normalizado, muchachos. En magnitud, ya dijimos, ese factor va a contribuir o va a ser de esta forma, ¿verdad? Frecuencia de corte A, pendiente de más 20 decibeles por década. Esta es la magnitud en decibeles, esto es el logaritmo de omega. Y ese mismo amigo en fase va a tener una frecuencia de A sobre 10, de 10 veces A, se estabiliza en 90 grados y la pendiente dijimos que es más 45 grados por década. Esto es en fase. ¿Ok, muchachos? O sea, lo que estoy poniendo allí es un resumen de lo que les puse en la hoja anterior. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Ese factor que está allí es un 0. ¿Qué tal si yo tengo igualito el mismo factor, pero ahora en el denominador? O sea, que ya no es un 0, sino un ¿qué? Un polo. Un polo, muchachos. Bueno, la buena noticia es que como esto es algebraico, muchachos, es exactamente igual, solo que invertido, o sea, como que hubieran multiplicado por -1 el gráfico. Es decir, la frecuencia de corte va a ser A también, pero ¿cuál es la única diferencia, muchachos? Que la pendiente, en lugar de ser ¿qué? En lugar de ser más 20 decibeles por década, la pendiente va a ser ¿qué? Menos 20. Menos 20 decibeles por década. Y lo mismo va a ocurrir en fase, muchachos. Lo mismito va a ocurrir en fase.
Ups. Todo es igual, la única diferencia es que esto es 10 sobre A, esto es 10 veces A, y la única diferencia es que en lugar de irse hacia arriba, se va hacia abajo, por lo tanto la pendiente es de menos 45 grados por década. ¿Ok, muchachos? Por lógica, muchachos, si el factor de corrección en el cero estaba en más 3 decibeles, ¿cuánto va a ser el factor de corrección en el polo? Por lógica. Muchachos, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto? Menos 3. Menos 3 decibeles, correcto. Porque es todo igualito, solo que dibujada para atrás, para el revés, ¿verdad, muchachos? En su diapositiva ustedes van teniendo independientemente, o sea, me gusta más mi cuadro en este caso, porque en la diapositiva yo les he puesto aquí los dibujos, todo lo que les estoy diciendo, y también les estoy poniendo el dibujo ahora para el polo, ¿verdad? Pero acá en el gráfico, en una sola hoja, van a poder ver todos los factores de interés. El siguiente factor de interés que nos preocupa es un cero, pero en el origen, que en ese caso es un poquito diferente. Un solo cero en el origen, muchachos. Si ustedes tienen un cero en el origen, la curva de magnitud es un tanto distinta porque no tiene frecuencia de corte. Porque recuerden que en la logarítmica nunca llegamos al cero, porque siempre debajo de 1 una década estará 0,1, más abajo estará 0,01, más abajo estará 0,0001, pero no llegamos al cero jamás. Por lo tanto, asintóticamente la curva de magnitud de un polo en el origen es una pendiente eterna, como le digo yo, que pasa, no corta, pasa por el punto omega igual a 1. Y por supuesto, como es un solo polo, tiene pendiente igual de menos 20 decibeles por década. Noten la diferencia, muchachos, con la curva de magnitud del polo, del cero, perdón, que sí tenía valor. El cero que sí tenía valor tiene una frecuencia de corte, ¿verdad? Este no. Asimismo, en fase, él no tiene tampoco frecuencia de corte, sino que tiene una fase constante de más 90 grados. Si ven la diferencia, muchachos, este que está aquí arriba era un cero en un valor A, y este que está aquí abajo es un cero en el origen. La diferencia es que no tiene las frecuencias de corte, tiene una pendiente eterna de más 20 decibeles y una fase eterna, digamos así, de más 90 grados. Por la misma analogía, muchachos, el siguiente factor es el polo en el origen, o sea, el factor 1 sobre S, ¿verdad? Y haciendo la misma analogía que hicimos antes, ¿cómo creen que será la gráfica de eso? ¿Cómo creen que será la gráfica de magnitud? Una pendiente de menos 20 decibeles. Exacto, igualito. Pasando también por omega igual a 1, ¿verdad? Pero con una pendiente de menos 20 decibeles por década. Y la fase, muchachos, y la fase asimismo, por la misma analogía, será una constante en menos 90 grados. ¿Ok? Ahí tenemos ya 4 de los factores. Para finalizar, muchachos, para finalizar, no hemos dicho qué pasa con las ganancias. ¿Qué pasa si lo que tienen es una ganancia? O sea, algo que no tiene S, una ganancia acá. Bueno, ese es facilito, muchachos. Si lo que ustedes tienen es una ganancia acá, pues la lógica dice que en ese caso no hay cortes, ¿verdad? No hay frecuencias de corte. Simplemente la gráfica de magnitud es una constante a la cual, como está en decibeles, le sacamos el valor en decibeles de K, que sería 20 veces logaritmo de 20 veces logaritmo de K. Y solo para que les quede claro, una constante al ser real, ¿verdad? Al ser real, no tiene ninguna contribución de fase. O sea, la fase es siempre cero.
Muchachos, este cuadrito que está aquí es el cuadrito de resumen madre con el que vamos a hacer nuestro ejercicio en este momento. ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? En la clase pasada hicimos el análisis de dónde salieron estas gráficas para él, si se acuerdan, ¿no? Pudiésemos hacer el mismo análisis para saber de dónde salen las gráficas de todos los demás. Son gráficas asintóticas, pero más bien lo que hacemos es colocarlas en forma directa y ver cómo esto nos ayuda a hacer la gráfica del diagrama de Bode. ¿Preguntas, muchachos? Entonces, vamos entendiendo esta cuestión con el ejemplo, ¿verdad? Ya viene el uso de la curva, de la hoja que les pedí, ¿verdad? Supongamos que tengo una función de transferencia de la forma k por s más 3 por s más 1 y que también multiplica a s más 2. La pregunta es, encuentre los diagramas de Bode de magnitud y fase. Muchachos, esta técnica es para encontrar diagramas de Bode de magnitud y fase, ¿de acuerdo? Y en este ejemplo pudiese ser confuso porque se ve que el sistema está realimentado, pero a él en el libro dice, encuentre la gráfica de Bode para la función de transferencia del lazo abierto, o sea, no es la del lazo cerrado. Si el ejercicio le pidiese el lazo cerrado, usted tiene que cerrar el lazo, ¿verdad? Hacer el famoso G sobre 1 más GH y a ese hacerle el esquema, ¿verdad? Si quieren que lo dividamos en pasos, ¿verdad? El primer paso, muchachos, el que no pueden hacer, y a ver, aquí yo tengo, lamentablemente yo tengo en las diferentes materias que dicto unas apuestas que hago con los estudiantes que nunca las pierdo. Nunca las pierdo. Si quieren se las hago. Alguien en el examen no va a hacer este primer paso y va a sacar mal este tema por eso. Verán, me hacen acuerdo, después les cuento si es que es verdad o es mentira. Pues en el examen o en la lección puede ser, ¿verdad? Muchachos, para que esta tablita funcione, para que este cuadro sinóptico, tablita, como lo quieran llamar, funcione, la función no puede estar así. ¿Sí? Tenemos que llevarla a esta forma estándar. Muchachos, esta forma estándar, como para diferenciarlas, les voy a hacer, esto es inventado por mí, ¿verdad? Por lo general, hasta el día de hoy, todas las funciones de transferencia factorizadas han venido de la forma S más, o sea, los factores se escriben como S más algo, S más algo. Para poder hacer respuesta de frecuencia, yo necesito que estén de la forma 1 más. Para hacerlo, hay que, llamemos como este primer paso, reconfigurar a GDS, ¿verdad? Y para hacerlo, lo que voy a hacer, muchachos, es sacarle un factor a cada uno de ellos. Por ejemplo, GDS es igual a K por, voy a sacar factor común 3 y obviamente esto será S3 más 1. ¿Sí están de acuerdo conmigo, verdad, muchachos? Que no le ha alterado, ¿no? Simplemente saco este 3 que está aquí como factor. Y por supuesto tengo que dividir S sobre 3. Pero ya me queda de la forma estándar para aplicar el cuadro. Bueno, el S no le hago nada. Al S más 1 tampoco le hago nada porque ya sería S sobre 1 más 1. Y aquí sería por 2 S sobre 2 más 1. Entonces esto será igual a 3 medios K por S sobre 3 más 1 sobre S, S más 1, S sobre 2 más 1. Muchachos, a esa expresión es que yo le voy a hacer todo mi desarrollo de diagrama de Bode. A esa expresión. Sí, muchachos, a esa expresión que está allí. A la que está factorizada de la forma 1 más. No se lo puedo hacer a la que está factorizada de la forma S más. Tengo que hacérsela a la que esté factorizada de la forma 1 más. Muchachos, siempre he visto que alguien, por suerte no la mayoría, pero por lo menos un estudiante se salta este paso, hace el trabajo al de arriba y como van a ver no les va a salir bien. ¿Preguntas hasta allí? El segundo paso antes de graficar es escoger el papel. Para escoger el papel, muchachos, necesito encontrar
el polo o el cero mínimo y el polo o el cero máximo. Es decir, aquí en esta usted puede ver cuál es el valor mínimo de frecuencia que se necesita mostrar. La idea es que todas estas frecuencias de corte, todas ellas aparezcan en el papel, ¿verdad? No es que yo cojo al azar cualquier papel y cualquier escala y ¡ay! Me quedó fuera los 3 de acá o el valor de allá. No, yo tengo que escoger el papel al principio sabiendo que va a incluir todas las frecuencias de interés. Por lo tanto, lo que tengo que saber es cuál es el valor A mínimo y cuál es el valor A máximo presente. El valor A mínimo, por favor, muchachos, dense cuenta revisando de todos. El valor mínimo siempre será ese A mínimo para 10 y el valor máximo será ese A máximo por 10. Y por supuesto, los valores de A van a estar en el medio. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer para hacer este paso, ¿verdad? Es encontrar el valor de frecuencia A mínimo. No le vamos a poner, bueno, sí, el valor de frecuencia mínimo es igual al A mínimo, si lo quieren llamar así, dividido para 10. Muchachos, en este ejercicio, ¿cuáles son los A? Los A, ¿cuáles son en este ejemplo? Son 3, 2, y aquí es como que estuviera dividido para 1, ¿verdad, muchachos? ¿Sí me explico? Es el A mínimo, ¿no? El factor A mínimo que va a aparecer. ¿Sí me explico, muchachos? En este ejercicio, ¿cuál es el A mínimo? Muchachos. 1. 1, muy bien. Fíjense que el 0 en el origen no cuenta porque el 0 no tiene frecuencia de corte, ¿no? Sino que simplemente debe incluirse omega igual a 1, ¿no? Entonces, en este ejemplo es 1 sobre 10. Entonces el omega mínimo es 0,1. Y el omega máximo que va a tener el dibujo es 10 veces el A máximo, ¿verdad? ¿Cuál es mi A máximo aquí? Otra vez lo mismo. ¿Cuál de estos es mi A máximo? 3. 3, muy bien. 3. Entonces esto será 10 veces 3. Entonces el omega máximo será 30. Quiere decir, muchachos, que el papel que yo escoja deberá incluir a omega 0,1 y omega 30. Entonces, como yo les dije, y esto ya lo vamos a ver ahorita en el papel, las frecuencias de Bode van de 10 en 10. Entonces, para mí no es muy difícil figurar que las décadas que yo necesito son una que vaya de 0,1 a 1 para incluir el 0,1, ¿verdad? Para incluir ahí a mi omega mínimo, ¿no? Pero también voy a necesitar otra década que vaya de 1 a 10 y otra década que vaya de 10 a 100 para allí incluir al 30, ¿verdad? Que es mi ¿qué? Mi omega máximo. Por lo tanto, yo digo que necesito por lo menos 3 ¿qué? 3 décadas para incluir al omega mínimo y al omega máximo. ¿Están de acuerdo, muchachos? Por eso, si vieron, yo les facilité papeles semilogarítmicos de 3, 4 y 5 décadas. Ahora, usted lo puede hacer también en el papel de 4 décadas. No es que no lo puede hacer en el papel de 4 décadas. Lo que les estoy diciendo es que mínimo necesita 3 décadas. Ahora, yo siempre prefiero usar el papel más pequeño posible porque ahí tengo la mayor resolución. Preguntas hasta allí, muchachos. Pilas que aquí tienen que estar bien concentrados y la idea es que ustedes tengan el papel con ustedes. Preguntas, muchachos, hasta allí. ¿Estamos claros o alguna duda, muchachos? Ok, entonces ahora vamos a graficar ya, muchachos. Vamos a graficar. Las gráficas de magnitud y fase se hacen por separado, muchachos. Se hacen por separado. Por cierto, en el ejercicio vamos a asumir, esto no lo había dicho, a la hora de graficar vamos a asumir que K es igual a 1, por si acaso, ¿no?
porque necesito números. Entonces, muchachos, vamos a hacer primero el diagrama de magnitud, que hoy lo terminamos completamente, y el de fase lo hacemos hasta la mitad, según mi cálculo. Bien. Vamos haciendo por parte las cosas. Primero, aquí está, yo creo que a estas alturas del partido voy a necesitar pizarra completa. Aquí está el papel SL3, se llama el archivo, muchachos. Ah, caramba. Tengo un problemita aquí con esta compartición. ¿Qué tal se ve allí? Sí, sí, se alcanza a ver, sí, ¿no? Si yo escribo, sí se ve, ¿no? Sí. Sí, profe. Ya, está bien. Muchachos, les decía, ahí está mi papel semilogarítmico. Por favor, y los que tienen el papel con ustedes, ahorita es el momento, muchachos, ¿no? Ahí está el papel semilogarítmico de 3 décadas. ¿Sí? Muchachos, no es a manera de castigo, pero sí quisiera saber cuántos de ustedes están trabajando con el papel. ¿Cuántos de ustedes me hicieron caso? Así rapidito, no dejen nada por escrito, solo díganme yo. Yo. 1, Yo. 2, Yo. 3, 4, Yo. 6. Bueno, chévere. Suficiente. Lo interesante es que lo tengan ustedes en sus manos para yo poder hacer referencias a lo que lo están viendo. Ahora, muchachos, el papel viene así, pero esta no es la forma como vamos a trabajarlo, ¿verdad? Nosotros lo vamos a trabajar girado hacia la derecha. Y por ahí también alguna vez encontré gente que me lo gira al revés, ¿no? Miren, pilas que esto no lo puedo deshacer. El papel así viene, así se lee, pero nosotros lo giramos o lo vamos a leer de esta forma. Sí, muchachos, girado completamente a la derecha. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, muchachos, no? Así lo vamos a ver. Y por favor, muchachos, vamos a ir marcando lo que nosotros habíamos dicho anteriormente. Es decir, los rangos de frecuencia que había establecido, ¿no? 0, 1, 1, 10 y 100. Estos rangos tengo que marcarlos en el papel, porque el eje de las X es la frecuencia, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si quieren, con color azul lo voy a hacer yo. Voy a decir que esta es la frecuencia 0, 1, que esta es la frecuencia 1. Sí se está viendo, muchachos, ¿no? Que esta es la 10 y que esta es la 100. ¿Están de acuerdo, muchachos? Por supuesto, quiere decir que ¿cuánto vale, por decirles algo, este punto que acabo de marcar en rojo? ¿Cuánto vale? 3. 3. ¿Y cuánto valdría este punto que estoy marcando en rojo ahora? 40. 40. 40. Sí, y este de acá, ¿cuánto valdría el que marqué acá a la izquierda? 0.2. 0.2. Bueno, ese ejemplo solo lo hice para que estemos todos claros en el manejo de escala que estoy haciendo, ¿verdad? La magnitud un poquito va a depender de qué es lo que querramos hacer, pero por lo general, en la mayoría de ejercicios, salvo que usted quiera más resolución, yo puedo hacer, ¿verdad? Que, a ver, dime cómo lo hicimos acá, que salió bastante bien. Sí, que 10 decibeles en magnitud sean una de estas divisiones, o sea, 5 rayitas, ¿verdad? Que 10 decibeles sean 5 rayitas. Todavía no voy a marcar cuál es mi línea base, cuál es mi línea de 0 decibeles, ¿verdad? Todavía no lo voy a marcar, voy a esperar a hacer un cálculo más, pero sí voy a tratar o procurar que esta altura que está aquí, esta altura que está allí, sean 10 decibeles. ¿Sí, muchachos? Bueno, con eso aclarado, vamos a continuar con los cálculos que necesito, ¿verdad? Entonces, en este diagrama de magnitud, muchachos, vamos a colocar los factores que van a intervenir en el gráfico. Para hacerlo bonito, necesito tener a la mano esto que está aquí, perdón.
Esta siempre tiene que ser mi pollita aquí, ¿verdad? Porque es la función que yo tengo. Y ojo que ahora sí vamos a hacer el corazón del trabajo que está aquí. Entonces, si quieren, vamos en orden de los factores. Para la constante. Y aquí a mí me gusta poner una sola línea, a pesar de que son factores pequeñitos. Hay gente que lo hace esto de memoria, ¿eh? Que no hace dibujos, sino que lo hace de memoria. Depende de ustedes, muchachos, cómo se acostumbren más. Para la constante yo digo que aquí, según mi tabla, muchachos, según mi tablita, cuando hay una constante, ¿qué es lo que se pone cuando hay una constante, muchachos? Para magnitud. Se pone una constante 20 logaritmo de k, ¿verdad, muchachos? ¿Sí? Entonces, en este caso, yo voy a decir que aquí hay una constante 20 logaritmo de 3 medios, porque recuerden que k lo estamos asumiendo 1, ¿verdad? Entonces, logaritmo de 1.5 es 0.17 decibeles, ¿sabes? Ah, pero por 20, pues, ¿no? 3.52 decibeles. Muchachos, todo esto es magnitud y todo esto es logaritmo de omega. ¿Sí? Muchachos, para el 0, S sobre 3 más 1. ¿Cuál es la gráfica para el 0, S más 3 sobre 1? Es fácil recordar esto. En ese caso, estamos aquí, ¿verdad? Y solo magnitud estoy haciendo. ¿Cómo es la gráfica de ese 0? Frecuencia de corte en 3 y pendiente de más 20 decibeles por década, ¿verdad, muchachos? Entonces digo, para ese 0, para ese 0, 3 es la más grande. Frecuencia de corte en 3 y pendiente de más 20. ¿Están de acuerdo, muchachos? Para el polo 1 sobre S. Para el polo 1 sobre S, ¿cómo es la gráfica? ¿Cómo se contribuye la gráfica? Polo 1 sobre S es este. ¿Cómo es la gráfica? Pendiente eterna de ¿cuánto? De menos 20 pasando por frecuencia 1. Ups. Pendiente de menos 20 pasando por 1, ¿verdad, muchachos? ¿Sí? Me explico, muchachos, que primero puse la constante, luego el 0, S más 3, ahora el polo que está aquí. Me faltan 2 factores más, ¿verdad, muchachos? ¿Cuál me falta ahora? Para seguir en ese orden. El polo 1 sobre S más 1. Sí, Ajá, muchachos, ese. ¿no? Ese es el que me falta ahorita, ¿no? El polo 1 sobre S más 1. Entonces, para ese polo, yo puedo decir que ese polo tiene pendiente, arranca en 1, y tiene pendiente de menos 20, ¿verdad? Sí, muchachos. Y me falta uno más. Acuérdense que el polo, pues no lo marqué acá, pero el polo tiene esta representación, ¿verdad? Y es facilito de recordar. Esto no es que ustedes, ahorita lo estamos haciendo con la tabla en mano, pero ustedes lo tienen que memorizar porque es súper fácil de recordar. Me falta solo un factor más. ¿Cuál es? El polo de la forma 1 sobre S más 2 más 1, ¿verdad? Y ese polo es parecidísimo, con la única diferencia que arranca no en 1, sino en 2, con pendiente de menos 20. Sí, muchachos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, muchachos? Según la oración que les dije al inicio de todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar la magnitud y Sumar después esas cada factor y respuestas. luego sumar. Ahora tenemos que hacer la suma. Ahora, muchachos,
libros, profesores, hay varias formas de hacer esto. Hay algunos que son muy buenos con la gráfica y que lo que hacen es que estos componentes individuales lo grafican sobre el mismo papel y luego sacan la gráfica resultante. De hecho, la diapositiva eso es lo que hace. No sé si ustedes ven, en esta gráfica de arriba, la diapositiva graficó lo mismo que yo hice, pero todo superpuesto, muchachos. Uno encima de otro, ¿sí me explico? Y de esa superposición en la de abajo saca la suma. Todo gráficamente. Yo les voy a enseñar varias formas, un mix de formas de hacerlo, en forma analítica y en forma gráfica. Algunos que somos malos para dibujar, que por eso no estudiamos arquitectura, ¿verdad? Preferimos la forma analítica y como son rectas, todo lo puedo hacer usando la ecuación de punto y pendiente. Yo les voy a usar las dos formas. Se puede hacer analíticamente o se puede hacer en el papel gráficamente usando un par de escuadras, porque lo que yo tengo que hacer es trasladar pendientes netas de un lado al otro. Entonces, primero que nada, vamos a dividir esta gráfica en segmentos, ¿ok? Y vamos a sacar la pendiente neta de cada segmento, ¿ok? Entonces, segmentos de omega. Y para cada segmento de omega, muchachos, para cada segmento de omega, voy a graficar, voy a colocar lo mismo que puse acá arriba. Bueno, menos la constante, porque la constante no contribuye en nada en frecuencia. El 0, así vamos a ir en orden. El polo 1 sobre S, el polo 1 sobre S más 1, el polo 1 sobre S sobre 2 más 1, y el 0, S sobre 3 más 1. Usted va a decir, pero ahí no está en orden. No está en el orden de aquí arriba, pero sí está en orden creciente, porque yo quiero dividirlo en rangos de frecuencia. El primer rango de frecuencia es para valores de frecuencia omega menores que 1. Y lo que voy a colocar aquí, muchachos, son las pendientes en decibeles por década. Porque lo que yo quiero, muchachos, es establecer cuánto es la pendiente neta. Acuérdense que es una suma, ¿no? De cada segmento para orientarme en la graficación. Entonces, muchachos, para valores de frecuencia menores que 1, ¿quiénes están actuando? Antes de 1 solamente está actuando él y nadie más. ¿Sí están de acuerdo conmigo, muchachos? Lo que quiero es dividir esa recta en segmentos. El primer segmento es omega igual a 1. Es como que si yo hiciera un corte así, muchachos. Y diga, antes de 1, ¿quién tiene vida? ¿Quién tiene pendiente antes de 1? ¿Quién es el único que tiene pendiente antes de 1? Ese polo 1 sobre S, ¿verdad? Ese polo 1 sobre S tiene pendiente viva de menos 20 decibeles por década. Solo le pongo menos 20 porque ya dije que todas las pendientes están en decibeles por década. Todos los demás tienen pendiente 0. Es lo que les grafiqué, muchachos. No sé si lo ven. Es como que si yo estuviese haciendo un corte para frecuencia 1 para atrás. Solo él tiene pendiente, él no tiene pendiente, él no tiene pendiente, él no tiene pendiente. ¿Sí lo ven, muchachos? Por eso pongo menos 20, 0, 0, 0, 0. ¿Cuál creen que sería el siguiente intervalo de frecuencias que esta curva lo hace? El siguiente intervalo pudiese ser entre 1 y el 2. y 2. Muy bien, muchachos. Entre 1 y 2. Y entre 1 y 2, ¿quiénes están vivos? Le voy a poner aquí como intervalo, entre omega igual a 1 y omega igual a 2. ¿Sí, muchachos? Entre 1 y 2, los únicos que tienen pendientes son el polo 1 sobre S y el polo 1 sobre S más 1. O sea, menos 20 y menos 20. ¿Cierto, muchachos? Los demás polos todavía tienen 0 y 0. ¿Sí, muchachos? El siguiente, lamentablemente aquí mi gráfico no me ayuda mucho, ¿verdad? Pero ahí vamos a hacer algo. El siguiente estaría entre 2 y 3. No me ayuda mucho porque no se ve mucho. No le hice mucho espacio entre esos dos. Pero es fácil ver que entre 2 y 3, ¿verdad? Creo que mejor le quito esto y resalto solamente lo que pasa entre 2 y 3. Entre 2 y 3, muchachos. Entre 2 y 3, ¿qué es lo que pasa? Entre 2 y 3 pasa esto,
pasa esto y pasa esto, ¿verdad? Entre 2 y 3, todos menos el 0 tienen pendiente, ¿verdad? O sea, tengo menos 20, menos 20, menos 20 y él todavía tiene 0. ¿Sí? Y finalmente, muchachos, tengo el último intervalo. El último intervalo, no importa. El último intervalo, que sería para mayores de 3, ¿verdad? Omega mayores que 3. Esto había dicho que era menos 20, menos 20, menos 20 y 0. Para omega mayores que 3, muchachos, en ese momento todos los polos ya están prendidos, ¿verdad? ¿Sí me explico, muchachos? Es decir, él tiene menos 20, menos 20, menos 20 y más 20, ¿verdad? Ahora, no sé si ustedes lo ven, muchachos, pero en realidad ver esta tabla tal como está aquí es lo mismo que ver estos gráficos que están allí. Por ejemplo, el polo 1 sobre S, le voy a quitar esto. Todos están prendidos. Por ejemplo, muchachos, si ustedes ven el polo, hay gente que inclusive prefiere no dibujarlo entonces. Si ustedes ven el polo 1 sobre S, él siempre tuvo la pendiente de menos 20 y eso es lo que se ve aquí en la curva. En todos los intervalos él tuvo la pendiente de menos 20. ¿Sí lo ven, muchachos? Por otro lado, el polo 1 sobre S más 1, hasta antes de 1 no tendría pendiente y después de 1 tendría pendiente, ¿no? Es lo que se ve aquí. Este polo hasta antes de 1 no tenía pendiente y después de 1 tenía la pendiente de menos 20. ¿Sí lo ven, muchachos? El polo, ¿cómo funciona el polo 1 sobre S más 2? Este que está aquí. ¿Cómo funciona, muchachos? ¿Hasta antes de quién no tenía pendiente? Hasta antes de 2 no tenía pendiente y después de 2 tiene pendiente de 20. Así lo que estoy viendo aquí. Hasta antes de 2 nada de pendiente y después de 2 pendiente de menos 20. Y por último, ¿quién? El 0, ¿verdad? El 0 no tenía pendiente hasta antes de 3 y después de 3 tiene pendiente. El 0 no tenía pendiente antes de 3 y después de 3 tiene pendiente. No sé por qué he puesto 30, ustedes saben que la pendiente es de ¿cuánto? La pendiente es de más 20 decibeles por década. ¿Ok? Muchachos, aquí voy a hacer mi suma final, que es la que necesito. Pendiente neta de cada segmento. La pendiente neta de cada segmento aquí es la suma de todas, ¿verdad? La suma de todo esto me da menos 20, ¿verdad? La suma de todo esto me da menos 40. La suma de todo esto me da ¿cuánto allí? Menos 60. Y la suma algebraica de todo esto me da ¿cuánto allí? Menos 40 otra vez. Menos 40 otra vez. Esos datos los necesito para hacer la graficación limpia, porque ya me va a decir la pendiente neta de cada segmento. ¿Sí? Preguntas, muchachos. Ahora sí estoy listo para graficar. Estoy listo para graficar. Tal vez en lo analítico me falta una cosita más, que es las condiciones iniciales. Las podemos poner aquí. Cuando yo digo condiciones iniciales, no confundir con las condiciones iniciales del cálculo, simplemente hablo cuando omega era menor que 1, o sea, cuando la pendiente es menos 20. En ese momento inicial, ¿verdad? Ya dijimos que lo único que está vivo es esta constante y este valor, ¿verdad? Es decir, yo tendría que sumar la constante de ¿cuántos decibeles dijimos que era? 3.52 decibeles, ¿no? $3.52 decibeles más la pendiente eterna que pasa por omega 1 de menos 20, ¿verdad, muchachos? Que es la contribución, las únicas contribuciones que están vivas. Entonces lo que yo pudiese decir es que mi punto de inicio es un punto que en la frecuencia 1 tiene una altura de 3.52 decibeles, ¿verdad? O sea, esa es la suma de estos dos términos.
Da como resultado eso, ¿verdad? Un punto que tiene pendiente de menos 20, pero que arranca con 352. Entonces vamos a la gráfica, muchachos. Vamos a la gráfica. Entonces, voy a escoger, ¿verdad? Dado de que ese punto es 352, yo creo que puedo escoger con tranquilidad, sin ningún problema, a este punto como 0 decibeles. Este punto que está aquí, esta línea que está allí, muchachos, para mí será 0 decibeles. Toda esa línea que está allí, si la quieren marcar, adelante, marquémosla. Toda esta línea que está aquí para mí es 0 decibeles. ¿Ok, muchachos? Y ya les dije que para mí esto será entonces 10 decibeles, 20 decibeles, es decir, cada cuadrito de estos será para mí 10 decibeles. ¿Qué es lo que él me está diciendo? En la teoría me está diciendo que cuando la frecuencia omega es 1, bueno, aquí tengo que hacer una aclaración que me imagino que la gran mayoría se dio cuenta, pero el que no se dio cuenta es interesante, ¿verdad? Nuestras curvas asumen que el eje de las X es logaritmo de omega, ¿verdad? Sí, muchachos, logaritmo de omega, logaritmo de omega, logaritmo de omega. Pero cuando ya usamos un papel semilogarítmico, nosotros podemos decir que esto es simplemente omega porque el logaritmo lo está sacando el papel. ¿Sí me explico, muchachos? Yo no tengo que poner en el eje de las X el logaritmo de omega, pongo el valor de omega. El logaritmo, ¿quién lo está sacando? El papel. Por eso usé papel semilogarítmico. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Sí? Entonces, es logaritmo de omega, pero en papel semilog es omega. El logaritmo lo saca el papel. Entonces, volviendo a lo anterior, les decía que lo que tienen que recordar aquí es esto, ¿verdad? Que en omega igual a 1, él va a pasar por 352 con una pendiente de 20 decibeles negativos. Entonces, en omega igual a 1, él tiene que pasar por 352. Muchachos, aquí haciendo un super zoom, si esto es 0 a 10 decibeles, quiere decir que cada cuadrito son 5 cuadritos, cada cuadrito para mí es ¿cuánto? 2 decibeles cada uno. 2 decibeles. Entonces, aquí está la frecuencia 1, ¿verdad? Entonces, aproximadamente, muchachos, el 3 estaría por allí y el 3.5 está más o menos allí, ¿verdad? Entonces, por allí va a pasar mi curva. Ahora bien, y esto es para los que les gusta el gráfico, el método gráfico. Muchachos, yo quiero dibujar, porque yo lo sé, ya lo marqué anteriormente, que él tiene una pendiente de menos 20 decibeles por década. Quiero dibujar una pendiente de menos 20 decibeles aquí por década. Nótese, por favor, que aquí hay 20 decibeles y aquí hay una década. Una década y aquí hay 20 decibeles. Entonces, muchachos, si yo uno una línea recta que va de este punto a este punto, esa línea tiene una pendiente de ¿cuánto, muchachos? De menos 20. Usted va a decir, ¿y esos qué puntos son? Son puntos cualquiera. Por eso yo les decía que tienen que jugar con un par de escuadras. Lamentablemente no estoy en vivo con ustedes para mostrarles, pero yo sé que ustedes estudiaron geometría descriptiva, dibujo técnico, ¿verdad? Y saben que cuando uno traza en un papel una recta, puede llevar esa pendiente con un par de escuadras a otro lado. Entonces, muchachos, la magia que yo voy a hacer aquí, que mi punto quedó tan marcadito, es que ese punto, a ver, primero que nada, se entendió que esa es una pendiente de menos 20 decibeles por década, porque sobre mi papel marqué una década y marqué 20 decibeles. Entonces, esa recta está bajando 20 decibeles en una década. ¿Sí, muchachos? ¿Sí se entendió eso? Lo que yo voy a hacer ahora, aquí lo hago con la magia del iPad, pero ustedes lo hacen con un par de escuadras, es llevarme esa pendiente al punto que había marcado anteriormente, ¿verdad? Al de 3.2. ¿Por qué, muchachos? Porque ya concluimos que antes de los cortes, las únicas que tienen vida son las dos que están resaltadas allí, la constante y la pendiente. Todos los demás no tienen pendiente viva todavía. ¿Sí, muchachos? Preguntas. Este es el punto que yo había marcado, que por cierto, como
Déjame hacerlo más grandecito para que se entienda que es el punto que yo había marcado anteriormente. Y claro, la pendiente hasta allí es de ¿cuánto? Menos 20 decibeles por década. Sí, muchachos. ¿Preguntas? Preguntas, muchachos. Lo siguiente, muchachos, lo siguiente. Y aquí puedo usar un poquito más de analítica, ¿verdad? El siguiente tramo es de 1 a 2. De frecuencia 1 a 2, la pendiente neta debería ser ¿cuánto, muchachos? Ya vimos la de menos 20, ahora debe ser ¿de cuánto? Debe ser de menos 40. Esta parte la voy a hacer analítica y gráficamente. Muchachos, según el método analítico, que es el mismo que acabé de mostrar, la nueva pendiente neta debe ser de menos 40 decibeles por década. Por lo tanto, en mi dibujo, marco 40 decibeles y marco ¿qué? Una década. ¿Sí, muchachos? ¿Sí lo están viendo, por favor? Una década y acá ¿qué? 40 decibeles y trazo una línea que una esos puntos. ¿Cuánta es la pendiente de esa línea, muchachos? ¿Cuánto es la pendiente de esa línea? De menos 40. Menos 40 decibeles por década. Y esa línea la llevo a continuación de la frecuencia omega 1 que tenía. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? La llevo hasta la frecuencia 1 que tenía. Sí, la pendiente de menos 40 me la llevo y que continúa en la frecuencia 1. Pero solo hasta dónde debe ir. ¿De 1 a dónde? De 1 a 2. Es decir, hasta allí nomás. Esta parte borro. Ups, no tanto. Solamente en el tramo de 1 a 2, él debe tener una pendiente de menos 40 dB por década. Y eso lo hace a él. Él estaba en este punto. Ups. Y ahora lo hace llegar a este punto. Gráfico. O sea, estoy usando el cuadro que les mostré allí para ir marcando las pendientes. El primer cálculo este de aquí lo hice para saber cuál era el punto inicial, muchachos, ¿no? Pero los otros lo hago simplemente con la pendiente neta que ustedes encontraron. Ahora, muchachos, si ustedes dicen, no, yo soy muy malo para el gráfico, muchachos, ustedes lo pueden hacer en forma analítica también. En forma analítica, lo único que tienen que hacer es usar la ecuación de punto y pendiente. ¿Cuál es la ecuación de punto y pendiente? La ecuación de punto y pendiente, muchachos, les dice, si ustedes se acuerdan, que si tienen un punto x0, y0 y llegan a un punto x1, y1, ¿verdad? ¿A qué es igual y1, muchachos? y1 es igual a la pendiente por x1 menos x0 más y0, ¿verdad? ¿Cómo se conoce eso? Como la ecuación de punto y pendiente. Fíjense que yo tengo el punto de partida. Yo tengo el punto de partida que es este. Y lo que quiero calcular es este punto de acá. O sea, si este es el M0, este es el M1. ¿Sí? Yo voy a poder decir analíticamente que M1 es igual a la pendiente que me dijeron que es 40, ¿verdad? Entre ellos dos es 40 la pendiente, entre M1 y M0, ¿verdad? Por, muchachos, pero acuérdense que su X aquí es logarítmico, entonces el logaritmo del X final, que sería el logaritmo de 2, que es la frecuencia final, ¿verdad? Menos logaritmo de 1, que es la frecuencia inicial, más el valor inicial que yo lo había calculado antes, que era 3, aquí estaba, ¿no? Que era, o acá, que era 3,52. Muchachos, ¿cuánto me da eso? Logaritmo de 2 menos logaritmo de 1 por menos 40 más 3,52 me da menos 8,52 decibeles. Menos 8,52 decibeles. Muchachos,
si yo hago esto, ¿verdad? Borro para que no se me dañe. Se supone que aquí es 8, ¿verdad? Si era 0, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Tengo 2, 4, 6, 8, sí, más o menos, ¿no? 8 y algo decibeles. Entonces, muchachos, si se dan cuenta que lo que acabo de hacer es alternativo, es lo mismo, ¿no? A ver si me entendieron. O lo sacamos como o lo sacamos como. Gráficamente o analíticamente. Gráficamente o analíticamente. Les doy a ustedes la oportunidad que decidan. Yo personalmente no soy tan bueno para los gráficos y prefiero hacerlo analíticamente e ir trazando los puntos, ¿verdad? O sea, ir uniendo con una sola recta, con una sola regla, perdón, punto y punto. Pero muchos libros le enseñan que con un par de escuadras usted escoge una esquinita del papel para marcar las pendientes 40, 20, 60 y lo único que hace es trasladar esa pendiente para allá. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Sí, profe. Preguntas hasta allí. El resto es repetitivo. Preguntas hasta allí, muchachos. Claro, el iPad me ayuda una barbaridad al método gráfico, ¿no? Una maravilla, ¿no? Ustedes no saben cómo sufro yo explicando esto en la pizarra. ¿Se pueden imaginar? Más de una ocasión me acuerdo de haber metido en un aula una escoba que le presté al conserje para que me sirva de regla y poder hacer allí algo más o menos, ¿verdad? Pero con el iPad esta parte es fácil. Es más, ya de ahora en adelante, cuando vuelva, lo que voy a hacer es que voy a proyectar esto en los proyectores, ¿verdad? En los infocus, porque es más fácil, ¿no? Pero esto yo lo vengo enseñando hace más de 20 años, muchachos. Y yo, ya les digo, me tocó alguna vez con un palo de escoba. Preguntas, chicos, hasta ahí. Seguimos. Y mi marca, la pauta me lo dice esto, ¿verdad? Ya está este. Ya está este, ya está este. Me toca ¿cuál segmento ahora? ¿Entre cuánto y cuánto? Entre 2 y 3 y la pendiente es ¿cuánto ahí? Menos 60. Muchachos, si lo hago analíticamente, gráficamente, perdón, otra vez, ¿marco qué? Marco una década y ahora marco 60 decibeles, ¿verdad, muchachos? Una década y 60 decibeles. Una década, 60 decibeles. Y trazo una línea recta que baje la década, que baje los 60 decibeles en una década. Esa que está allí. ¿Estamos claros, muchachos, que esa es una recta que tiene pendiente de menos 60 decibeles por década? ¿Sí? Y ahora esa línea la coloco a continuación de la que ya tenía, ¿verdad? Que estaba por allí, un poquito más arriba. Ahí. ¿Sí? Pero solo es válido hasta omega ¿cuánto, muchachos? O sea, no todo, solo válido hasta omega 3. 3. Omega 3. Entonces decimos que allí hay una pendiente de menos 60 decibeles por década. Qué feo. Menos 60 decibeles por década allí, ¿verdad? Y que llega hasta este punto. Ahora, muchachos, vamos a ver si me entendieron. ¿Cómo sería la ecuación de punto y pendiente para sacar ese punto? Qué sé yo, el M2, si lo quieren llamar así. Menos 60. Muy bien, menos 60. Logaritmo de 3 menos logaritmo de 2 Correctísimo. Logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. más 3,52. No ve que continúas acá. O sea, sería más cuánto. Menos 8,52. Menos 8,52. O sea, donde lo dejó el anterior, no ve que es una sucesión. ¿Sí me explico? Ah, claro, está desplazado. Correcto. Entonces esto es logaritmo, espérate que le salió feo este 3. ¿Cuánto me da ese punto? Logaritmo de 3 menos logaritmo de 2 por menos 60 y menos 8,52.
Eso me da, dice, menos 19.0809 decibeles. O sea, casi menos 20. Que como ustedes ven, está muy bien, ¿no? Casi está en menos 20 decibeles. ¿Sí lo ven? Y entendido el primero, el resto es sencillo, muchachos, porque aquí es cuestión de seguirle la corriente, ¿verdad? ¿Qué tocaría ahora? ¿Qué tocaría ahora? Uno más falta, nada más uno. ¿Cuál? Ya llegamos hasta omega 3. Solo nos faltaría ¿qué? Omega mayores que 3. ¿Con una pendiente de cuánto? De menos 40. De menos 40. Entonces, lo que haríamos, muchachos, es... Ya tenemos esto, ¿verdad? Volver, si no lo tenían... bueno, aquí como se borró, no hay problema, pero menos 40 es esto, ¿verdad? Entonces esa pendiente, para mí, es de aquí hasta aquí. Ups. ¿Cierto? Esa es una pendiente de menos 40, ¿no, muchachos? Puedo utilizar la que ya tenía, saqué anteriormente. Correcto, yo porque la borré, pero tú puedes usar la que ya tenías, ¿no? Y como este ya no hay más, ¿verdad? Sí se dieron cuenta que es para omegas mayores que 3, esta no necesitan borrarla, esta sí se va de qué. Esta sí se va ya de largo, ¿no? ¿Sí me explico, muchachos? Pendiente de menos 40 decibeles por década. Ya se va de largo. ¿Sí, muchachos? Ya terminamos el gráfico de magnitud. Terminamos con eso el gráfico de magnitud. Ahora, en el analítico, hay gente pues que dice, chuzo, ¿y qué hago? Bueno, como él ya se va de largo, lo que pudiesen hacer es tomar un punto referencial. Por ejemplo, tomen 10, por decir algo, y calculen este punto. ¿Sí me explico? Y lo único que sabes es que en el dibujo se van de largo con la línea. Vamos a ver si sale. Por ejemplo, con 10, ¿cómo sería ese M3 para 10? Sería menos 40 por logaritmo de 10 menos logaritmo de 3 Excelente. más el valor anterior de menos 19.09 decibeles. Correcto. Ya entendieron también por qué yo prefiero hacerlo así, porque uno hasta se puede equivocar gráficamente, pero cuando lo haces analíticamente no hay problema, ¿verdad? Por menos 40 y menos 19.09 nos da exacto menos 40 decibeles, muchachos, exacto. Menos 40 decibeles, que fíjense que está lindo mi trazo, porque efectivamente eso es menos 40, ¿no? Si esto era 0, esto es menos 20, y esto es menos 40, ¿no? Y miren, justo ahí quedó, ¿sí lo ven? Preguntas, muchachos. ¿Qué les parece? Como todo en este curso, ya toca es practicarlo, ¿no? ¿Qué les parece? Preguntas. Miren, algunas cosas del gráfico, porque ya tenemos nuestro primer gráfico de Bode. Acuérdense la información que me da el gráfico de Bode y al principio piénsenlo como un amplificador de audio, muchachos. Primero, este sistema es pasabajos o pasaltos. ¿Qué me dicen? Pasabajos. Pasabajos, ¿verdad? Ahora, si lo que tenemos ahí es una ganancia de un sistema, ¿cuándo uno dice que una ganancia amplifica? Piensen otra vez en el amplificador de audio. Si yo tengo una entrada y una salida y tengo la ganancia, obviamente yo amplifico si la magnitud es mayor que 1. Es decir, si esto era 10 vatios y esto es 100 vatios, ¿el audio fue qué, muchachos? Mayor. Fue amplificado, ¿verdad? Y se reduce si la magnitud es 1, es decir, si el micrófono me mandó 5 vatios y la salida está en 0.1 vatio,
sea, la voz que yo escuchaba se escucha menos todavía en la salida del parlante, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, en decibeles, 20 logaritmo de 1 es ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto es el logaritmo de 1? Es 0. 0 decibeles. Eso quiere decir, muchachos, que en una curva de magnitud en decibeles, todo lo que esté por arriba de 0 amplifica y todo lo que está debajo de 0 reduce, ¿verdad? Porque el 1 es 0 en la curva de Bode. Entonces, muchachos, un ratito. Ya, entonces, muchachos, si yo les pregunto aquí, una pregunta de interpretación del diagrama de Bode, ¿hasta qué frecuencia amplifica este sistema? ¿Qué me contestan? Alrededor, no aproximada. ¿Hasta cuántos radianes sobre segundo amplifica este sistema? ¿1.2? Sí, más o menos, ¿no? 1.2, hasta aquí. Qué chévere, muchachos. Hasta allí. Todo esto está amplificando y en cambio todo lo que está a la derecha él está reduciendo. Fíjense, muchachos, que aquí vienen algunas preguntas de interpretación que inclusive van a estar en su deber. Por ejemplo, yo les pudiese decir ¿a cuántos decibeles se amplifican a la frecuencia de 0,2 radianes? Entonces ustedes leen este valor, leen este punto y me dicen cuánto amplifico a esa frecuencia. Y si esto fuera audio, yo pudiese saber la amplitud del audio, ¿no? Preguntas, muchachos. Como prometí, déjenme, muchachos, dejarles configurado ya el tema de la fase, porque en realidad, muchachos, el diagrama de fase no es otro diagrama. Es el mismo diagrama, es la misma técnica, solo que ahora con los factores de fase. Entonces, déjenme dejarles configurado. Así tenemos los 10 minutos que necesito para dejarlo configurado. Entonces, y hasta tanto les puedo resolver cualquier pregunta. Nosotros habíamos dicho, primero reconfigurar, segundo escoger el papel, tercero, no le puse número, hacer el diagrama de magnitud, cuarto, vamos a hacer el diagrama de fase y nos vamos a llevar otra vez a este amigo. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta mientras escribo, excelente. Cuarto, diagrama de fase. Y me pongo aquí otra vez este amigo que tenía yo allí. Muchachos, para el diagrama de fase, hago la misma historia, ¿verdad? La misma historia. Voy a ver las afecciones de cada elemento. En este caso, la constante no contribuye nada a la fase. La constante no contribuye nada a la fase. Solamente tengo los factores. Ay, ¿cómo lo sé? Pues lo sé por el cuadrito sinóptico que tienen que imprimir, ¿no? Todos contribuyen, fíjense ustedes que ahora viendo a fase, todos contribuyen a fase, menos ¿quién? ¿Quién no pone nada de fase? Menos la constante. Por lo tanto, la constante no le paro bola para el diagrama de fase. Diría que es uno menos, ¿no? Y vamos así mismo en los órdenes numéricos. Es decir, comencemos con el polo 1 sobre S. Vamos a dibujar una línea eterna aquí, larga, ¿verdad? Vamos a decir que esto es la fase en grados. El polo 1 sobre S contribuye, el logaritmo de omega, contribuye con una fase siempre constante de menos 90 grados, ¿verdad? Eso lo dice, muchachos, el cuadrito resumen, ¿no? Por si acaso. Este polo contribuye, aquí está, con una fase constante de menos 90, muchachos, ¿no? Nada más, ese es bueno, contribuye con poco. De allí tengo el polo 1 sobre S más 1.
Entonces es bueno ponerlos en orden numérico en lugar de orden de la fracción para que la gráfica se me resulte más fácil de representar. Ahora, muchachos, fíjense que lo malo de la fase es que no es una sola frecuencia de corte, sino son dos. Entonces, ahorita yo tengo un polo de esta forma, ¿verdad? ¿Cómo nos acordamos de la contribución de fase de un polo de esa forma? Pilas aquí. Las frecuencias de interés son 10 sobre A es 1, ¿no? En este ejemplo, 10 sobre A y 10A, ¿verdad? En 10 sobre A nace, en 10 sobre A muere, y la pendiente es ¿cuánto para la fase? Menos 45 grados por década. Entonces, traduciéndolo eso al ejemplo que tengo aquí, implica que yo tenga, yo tengo algo así. Tengo una pendiente de menos 45, esto está en, como es 1, es 0.1, y esto es 10. Y la fase es menos 90, la final, ¿no? El otro polo, ya está este, ¿verdad? El otro polo va en ese orden porque es el 2, es 1 sobre ese 2 más 1. 1 sobre ese más 2 más 1. Ese otro polo tiene algo parecido, pero en 2, ¿verdad? Es decir, un poquito más allá. Un poquito más allá. Él trabaja en 0,2, sería en 20 él, ¿no? Y la pendiente es menos 45. Y por último tenemos aquí, muchachos. Por último tenemos al 0, que sería S sobre 3 más 1. El 0, muchachos, el 0 trabaja un poquito más a la derecha, ¿verdad? El 0 trabajaría en 0,3 y en 30. Su pendiente es más 45. No olvidarse que este estabiliza en menos 90 y este estabiliza en más 90. No es necesario hacer este dibujo aparte, pero a mí sí me gusta porque este dibujo es el que me orienta en el otro, que es el que yo necesito de las pendientes netas, ¿verdad? Entonces, para el de las pendientes netas, muchachos, yo les había dicho que tengo los mismos tres factores. Siempre a veces es mejor escribir más que escribir poco, ¿no? Tengo los tres factores y con esto termino, solamente coloco esto. 1 sobre S más 1. 1 sobre S sobre 2 más 1. El 0, S más 3 más 1. Y aquí va la neta, ¿verdad? Pendiente neta. Entonces, muchachos, la clave aquí es que ustedes me desglosen los intervalos. Díganme, muchachos, ¿cuáles son los intervalos? El primer intervalo, ¿cuál sería, muchachos? W menor a 1. A 0,1. 0.1. Así es, 0,1. Muy bien. Y en W menor a 0,1, ¿cuáles son las pendientes de todo el mundo? Todo el mundo tiene pendiente 0, ¿verdad? Nadie tiene pendiente al inicio. ¿Sí lo ven, no? 0,1, 0,1, nada, nada y nada. Nadie tiene pendiente al inicio, ¿verdad, muchachos? O sea que la pendiente neta aquí es 0, 0, 0 y 0. ¿Cuál sería el segundo intervalo, muchachos? Sería entre 0,1 y 0,2, ¿verdad, muchachos? ¿Quién es el único que vive ahí? ¿Quién es el único que nace, que se cree allí? El único que nace es este pedacito de aquí, ¿verdad? No sé si aquí en vez del resaltador me convienen unas líneas horizontales. Creo que sí. Unas líneas medias verdes fosforescentes horizontales. Y al final. Ese era 0,1. El siguiente intervalo es entre 1 y 0,2, ¿verdad, muchachos? 0,1 y 0,2, ¿no? Y se nota clarito en ese intervalo que el único que está con vida allí es él, ¿verdad? Porque él sigue en 0 y él sigue en 0. ¿Cierto, muchachos? Entonces es ese polo 1 sobre S más 1 el que nace con vida, ¿verdad?
0, su pendiente es menos 45, él sigue en 0 y él sigue en 0. Siguiente intervalo, ¿entre cuánto y cuánto? Sería entre 0,2 y 0,3, ¿verdad, muchachos? Entre 0,2 y 0,3. Entre 0,2 y 0,3, que sería más o menos así. ¿Quién ahora coge vida? Él sigue con vida, pero ahora este polo también coge vida y él sigue pagado. Es decir, el polo 1 sobre S más 2 agarra sus menos 45, ¿verdad? Él sigue menos 45 y estos siguen apagados. Siguiente intervalo, muchachos. A ver, ese está chévere. ¿Cuál es el siguiente intervalo? Entre 0,3 y ¿dónde viene el siguiente cambio? Muchachos. 10, ¿verdad? 10. 10. En 10 es el siguiente cambio. Muy bien, muchachos. En 10 es el siguiente cambio. Un poco chiquito porque se me queda el espacio. Entre 0,3 y 10. ¿Sí? Entre 0,3 y 10 ya agarró vida. Estos siguen con su pendiente, siguen con su pendiente. Ups. Sigue con su pendiente, sigue su pendiente, pero ya agarró vida este con su pendiente de más 45, ¿verdad? Entonces, este sigue en 0 y seguirá en 0, él no hace nada. Menos 45, más 45, ¿verdad? Excelente, muchachos. A ver, el siguiente. Porque aquí he hecho un pequeño error gráfico que ya lo voy a corregir porque si no se va a ver feo mi dibujo. El siguiente, muchachos. Hasta 30. ¿Cuál es el siguiente, muchachos? Entre 10 a 20. 10 y 20. Muy bien, muchachos. 10 y 20. Entre 10 y 20, perdón que me quedó feito, pero es que no me estoy apretando allí. Entre 10 y 20, muchachos, aquí viene la primera desaparición. Este factor sigue con su pendiente. A ver, no he puesto pues la línea. Entre 10 y 20. Este factor sigue con su pendiente, él también sigue con su pendiente, pero él desapareció, ¿verdad? El que nació primero desapareció. O sea, él tiene pendiente 0, ¿verdad? Él sigue. Siguiente intervalo, muchachos. Entre 20 y 30. Y pues el último intervalo será mayores de 30. Entre 20 y 30, muchachos, él desaparece y el único que sigue con pendiente es el positivo. El que sería 0, 0, 0 y más 45. Y por supuesto, para mayores que 30, todas las pendientes, ¿qué, muchachos? Para mayores que 30. Todas las pendientes 0. son 0, todas desaparecen. Esto me lleva a las pendientes netas de 0, menos 45, menos 90, menos 45, 0, ¿verdad? Más 45 y 0. Pero también me lleva a que ustedes se den cuenta de que este gráfico que hice abajo no es aislado, ¿verdad? Porque básicamente es el gráfico de él, ¿no? De cada uno de los factores que tienen durante 3 intervalos pendientes, los polos de menos 45 y los ceros de más 45. Muchachos, con esto vamos en el día martes a colocar aquí mismo en la parte inferior el gráfico de fase sobre el mismo dibujo, muchachos. Preguntas mientras les configuro el Kahoot. ¿Qué les parece este método? ¿Qué opinión les merece el método hasta ahorita? Comentarios, muchachos.
También, mientras le estoy poniendo el Kahoot, en la clase del martes, que sería ya la última, porque ya el jueves es 24, vamos a ver cómo se agregan los factores de segundo orden cuando son complejos conjugados, ¿verdad? Que implican pues una modificación. Preguntas, muchachos. No sé si no tienen ninguna pregunta. O sea, mejor dicho, no sé si no se entiende nada o se entiende todo. Ok, estoy configurándoles el Kahoot, muchachos, un segundito. Profesor, yo tengo una consulta acerca de las gráficas en SeedWeb. Sí. Por ejemplo, la de 5 décadas me sale como página no encontrada. No sé si solo me pasa a mí. No sé si algún otro compañero le pasó lo mismo, sino para... Y la de 5 décadas no sale, porque yo también la quise imprimir. Ya lo voy a verificar. Algún errorcillo de haber habido a lo que la subí, ¿no? Ya les verifico. Entonces pueden verificarlo nuevamente después de que yo revise. Ok, vamos a hacer el Kahoot. Gracias por avisar. ¿Ah? ¿Sí se está viendo la pantalla del Kahoot ahí? No. No. No, no se ve, profesor. ¿Y qué? Revise mal, entonces. Compartir pantalla. Ah, sí, compartir la que no es. Ya, ahí sí. Para que se unan, por favor. Por favor, poner presente. Creo que ya lo hicieron todos, ya se acostumbraron automáticamente. Claro, todo esto que estamos viendo de respuesta de frecuencia, ya desde la clase de día ya queda abierto la oportunidad de hacer un deber, ¿no? Entonces vamos a trabajar en eso. Profe, una pregunta. ¿Para cuándo está el deber que mandó en la anterior? Oficialmente, si tú imprimes el enunciado del deber, dice para el 22 de diciembre, pero yo les he dado una semana, o sea, les he dado, me parece que hasta el 4, no me acuerdo, ahí está en el SeedWeb. 4 o el 8 de enero, no sé si les puse todas las semanas, me parece que sí. No hay penalización si es que se entrega más tarde, ¿no? No. Esa es la fecha del SeedWeb. Ya, gracias. Estamos 35, 30 ya se han incorporado. 31. 32. Creo que ya con esta cantidad podemos comenzar, muchachos. Vamos a arrancar, pilas. Arrancamos nuestro Kahoot. Primera pregunta. Los diagramas de Bode aproximan ¿qué cosa mediante una secuencia de líneas rectas? ¿Aproximan al lugar geométrico de las raíces? ¿Aproximan a los polos y ceros? ¿Aproximan la respuesta de frecuencia? ¿O aproximan el diagrama de bloques? ¿Qué es lo que aproximan mediante las asíntotas? Aproximan lo que se considera como los gráficos de respuesta de frecuencia mediante líneas rectas. Muy bien, muchachos. En primer lugar, ahorita en el arranque está Rivadeneira, Randall Valdés segundo, Isabel Cordero tercero. Excelente. Seguimos. Pregunta 2. La respuesta en fase total. Ajá. Es la suma de quién menos la suma de quién. ¿Será igual a la suma de la fase de los ceros menos la fase de los polos? ¿La magnitud de los ceros menos la magnitud de los polos? ¿La fase de los polos menos la fase de los ceros? ¿O la magnitud de los polos menos la magnitud de los ceros? ¿Qué será la respuesta en fase total?
La fase de los ceros menos fase de los polos. Es simplemente álgebra compleja, ¿verdad? La fase de un sistema factorizado es igual a la fase de los ceros menos la fase de los polos. Siguiente. Rivadeneira sigue ganando, Fernando segundo, Brian Cali tercero. Siguiente. Pregunta 3. La asíntota del diagrama de Bode de magnitud de la forma S más A, o sea, este es un 0, S más A, tiene para altas frecuencias, pendiente de cuánto, para altas frecuencias, de menos 10 decibeles por década, de menos 20, de 10 o de más 20. Es un 0, muchachos. ¿Cuántos decibeles por década tiene un 0? En altas frecuencias. La gran mayoría contestó bien, de más 20 decibeles por década. Muy bien. Rivadeneira está inamovible en el primer puesto, Randall Valdés segundo, Pablo Sen tercero. Excelente. Vamos a la cuarta. En los diagramas de Bode, el punto que marca el cambio entre dos asíntotas, o sea, el punto de quiebre se llama ¿cómo? Frecuencia crítica, frecuencia máxima, frecuencia de corte o frecuencia de cruce de ganancia. ¿Cómo se llama este punto donde cambia la pendiente de las asíntotas? Esos puntos se denominan las famosísimas frecuencias de corte. Muy bien, muchachos, excelente. Frecuencias de corte. Rivadeneira sigue fuerte en el primer puesto. Randall Valdés y Pablo Sen no se mueven. Y vamos entonces con la última. La respuesta de frecuencia de magnitud de un polo, verán, 1 sobre S más A, toma un valor de ¿cuántos decibeles a la frecuencia de corte? Pero verán que es un polo de menos 2 decibeles, de menos 3 decibeles, de 2 decibeles o de más 3 decibeles. ¿Cuál es el valor real que toma la respuesta de frecuencia a la frecuencia de corte? Menos 3, muchachos. De hecho, lo aclaré y lo mencioné yo durante la presentación, ¿verdad? El 0 es a más 3, pero el polo es a menos 3 decibeles, a menos 3 decibeles. Muy bien, esta estuvo la más tricky. Veamos cómo quedó el podio después de esto. Tercer puesto, Fernando. Fernando está en tercer puesto. Pues, Fernando, no sé qué Fernando eres. Pablo Sen en segundo. Y primero Rivadeneira. Fernando, ¿qué eres? Troya, profesor. No se me puso el apellido. Fernando Troya. Me vas a mandar cuando haga el Kahoot, cuando haga al final las notas, me vas a mandar a ver este video, pero ahí ya quedó grabado tu apellido. Fernando Troya. Perfecto. Listo, muchachos. Felicitaciones. Ajá, también lo pusiste en el chat. Chévere, Fernando. Perfecto. Listo. Preguntas, muchachos. Preguntas. ¿Alguna duda, alguna inquietud, muchachos? Si no tienen preguntas, que tengan una buena tarde. Nos vemos el próximo martes.